76 autores de primer nivel nacional estrenarán la primera edición de la Feria del Libro de Tarazona. Este viernes 9 de mayo se dará el pistoletazo de salida a la cita, que durará hasta el domingo 11, cuyo objetivo es acercar las letras a los visitantes de la feria. El objetivo es doble por nuestra parte. Por un lado es acercar las letras y la lectura a la ciudadanía, algo que entendíamos que era necesario, que era preciso, que era sencillamente algo que merecía la pena, y por otro lado también, ¿por qué no decirlo?, apoyar el talento y también el trabajo de los escritores y las personas que trabajan en el mundo del libro. El sábado 10 será el día dedicado a los autores aragoneses, y es que alrededor de 50 de los 76 participantes pertenecen a la comunidad autónoma. Decir que desde la Asociación de Escritores hemos organizado específicamente el día 10 como Día del Autor Aragonés, y un autobús que ya está absolutamente lleno. Un autobús saldrá a primerísima hora de la mañana de Zaragoza, llevará a 50 autores aragoneses, muchos de ellos también están el viernes, otros están el domingo, pero en fin, específicamente ese día un autobús, ya digo, totalmente lleno, sale con todos los autores aragoneses que se han inscrito, que digo, son aproximadamente unos 50. 19 editoriales, alrededor de 10 casetas, veladas y encuentros literarios, firmas de ejemplares, conferencias y actividades para los más pequeños se dan cita en el municipio zaragozano para celebrar esta fiesta del libro. Yo creo que lo que vamos a celebrar es una fiesta en torno a la literatura, vamos a celebrar una fiesta en torno al libro, vamos a celebrar una fiesta en torno a la formación lectora que buena falta nos hace. Así que yo creo que el programa es lo suficientemente amplio como para haber podido recoger en 2 días, aunque son 3, pero en la tarde del viernes, todo el sábado y toda la mañana del domingo, un amplio programa que nos va a satisfacer, creo, a todos. La feria se podrá visitar el viernes a partir de las 6 de la tarde, el sábado durante todo el día y el domingo por la mañana.